Hola, soy Ángel Correa y junto a mis compañeros Valentina Piccoli, C. Cuentas y Néstor Betting, vamos a presentar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, analizando su desarrollo tanto a nivel internacional como en Colombia. En esta primera parte vamos a analizar cómo se concebía la educación de las personas con discapacidad entre las décadas de 1960 y 1970. Es importante aclarar que en este momento histórico el concepto de inclusión educativa no existía. La discapacidad se entendía como un problema individual que debía ser tratado o corregido. A nivel internacional predominaba el modelo médico asistencial. Las personas con discapacidad eran vistas como sujetos de cuidado y no como sujetos de derecho. Por eso el sistema educativo estaba dividido. Escuelas regulares para estudiantes normales y escuelas especiales para quienes eran considerados diferentes. El sistema no se adaptaba al estudiante, sino que lo excluía. En 1960, la UNESCO promulgó la Convención contra la Discriminación en la Educación. Aunque esta legislación empieza a cuestionar la segregación educativa, no propone aún una transformación del sistema educativo. En Colombia, la situación era muy similar. La educación especial estaba completamente separada del sistema regular. Los estudiantes con discapacidad eran atendidos en instituciones especializadas y sin integración social ni académica. Además, la legislación era dispersa y basada en un enfoque asistencial, no en derechos. Durante la década de 1970 comienza a evidenciarse un primer cambio. Surge el concepto de integración educativa, que representa un avance frente a la segregación absoluta. A nivel internacional, se permite que algunos estudiantes con discapacidad ingresen a escuelas regulares, siempre y cuando puedan adaptarse a las normas existentes. Es decir, el sistema educativo no cambia, el que debe cambiar es el estudiante. En 1975 se aprueba la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce derechos fundamentales, pero no exige ajustes curriculares ni cambios pedagógicos profundos. En Colombia aparecen las primeras experiencias de integración parcial y se empieza a hablar de necesidades educativas especiales. En este primer periodo, la inclusión se entiende únicamente como integración física. No se garantiza la participación plena ni en aprendizaje significativo. Aún así, esta etapa marca el inicio del cuestionamiento a la segregación educativa. En la década de 1980 se introduce el enfoque de igualdad de oportunidades. A nivel internacional se comienza a hablar del derecho de todas las personas a acceder a la educación básica, pero desde una lógica compensatoria. El objetivo es adaptar a la persona al sistema educativo existente, no transformar el sistema. En 1982, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, el cual promueve la rehabilitación, la participación y la igualdad. Sin embargo, este enfoque sigue centrado en la discapacidad y no cuestiona profundamente la estructura escolar tradicional. En Colombia, durante esta década, se fortalece la educación especial paralela al sistema regular. Persisten los modelos clínicos y asistenciales, aunque se presentan algunos intentos de integración. La legislación se enfoca en la atención diferencial, pero no en la transformación del sistema educativo. El verdadero punto de quiebre se produce en la década de 1990. A nivel internacional surge la política de educación para todos, que reconoce la diversidad como parte natural del aprendizaje. En 1994 se aprueba la Declaración de Salamanca, que establece un principio fundamental. Las escuelas deben adaptarse a los estudiantes y no los estudiantes a las escuelas. Este cambio de paradigma da origen formal a la educación inclusiva,
La inclusión comienza a entenderse como acceso, participación y permanencia dentro del sistema educativo. En Colombia, este proceso coincide con un momento clave. La Constitución Política de 1991 reconoce la educación como un derecho fundamental. Posteriormente, la Ley 115 de 1994 organiza el sistema educativo e incorpora principios de atención a la diversidad. Durante los años 2000, la educación inclusiva deja de ser una recomendación y se consolida como un derecho humano exigible. A nivel internacional, se fortalece la idea de que la inclusión educativa hace parte de los derechos humanos fundamentales y que los estados tienen la obligación de garantizarla. En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta legislación obliga a los estados a garantizar una educación inclusiva en todos los niveles educativos y establece claramente la necesidad de eliminar barreras físicas, pedagógicas, sociales y actitudinales. Por otro lado, en Colombia, este enfoque se refleja en un mayor reconocimiento de los derechos de la infancia y de las poblaciones vulnerables. Con la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, se refuerza la obligación del Estado de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En este periodo, el concepto de inclusión se amplía más allá de la palabra discapacidad. Se incluyen condiciones como la pobreza, la ruralidad, la pertenencia a grupos étnicos y las situaciones del conflicto armado. Entonces, el concepto de inclusión se entiende como una participación plena y la eliminación de la barrera. En estos momentos vamos entonces a hablar de la década que va desde el 2010 al 2019. La inclusión y transformación del sistema educativo. ¿Cierto? Vamos a acercarla un poco más. Aquí la tenemos. ¿Cierto? Entre el 2010 y el 2019, en esta década, la inclusión se consolida como un proceso de transformación del sistema educativo. A nivel internacional, la Agenda 2030 establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. ¿Qué promueve esta agenda? Promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Si lo vemos desde Colombia, en Colombia se implementa de manera formal el modelo de educación inclusiva a través de la Ley 1618 de 2003. Esta ley garantiza los derechos plenos de las personas con discapacidad y el decreto 1421 de 2017 reglamenta la atención educativa inclusiva dentro del sistema regular. En esta etapa la inclusión se entiende como participación activa y aprendizaje significativo. Se implementan estrategias como el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables, reconocimiento de diversidad cultural étnica, la lingüística y social. A partir de 2020, la inclusión adquiere un enfoque de justicia social. Nos recordamos que en ese año la pandemia por COVID-19 evidenció profundas desigualdades educativas entre el sector urbano y el sector rural, incluso dentro del mismo sector urbano, y aceleró la transformación digital. A nivel internacional y nacional se fortalece la educación virtual, híbrida y flexible. Hoy, la inclusión no solo busca el acceso al sistema educativo, sino la igualdad real de oportunidades, la participación plena y la reducción de brechas educativas, especialmente entre contextos rurales y urbanos, que es donde hay la inmensa diferencia. La educación inclusiva se concibe como una herramienta fundamental
para la equidad y la justicia social.